El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento, bueno, rectilíneo, la trayectoria rectilínea, como acabamos, no lo dice la palabra, sino lo acabamos de deducir, el rectilíneo uniforme de velocidad constante es inercial, o sea, se sostiene sin necesidad de estar aplicando ninguna fuerza sobre el cuerpo. Pero en el caso del movimiento circular uniforme, que nosotros no lo vemos en el pre, o un satélite, o la luna podría ser, qué sé yo, bueno, no importa, pero hablemos de algo que orbita la Tierra. Vieron, cuando llega a una cierta altura, en el caso del transbordador espacial, entre 400 kilómetros aproximadamente la superficie de la Tierra, entre 350 y 450 kilómetros de la Tierra, más o menos apagan los motores. O sea, apagan los motores. ¿Y qué tienen? ¿Por qué orbitan? Bueno, porque en realidad lo que tienen es un movimiento circular, ¿no? Lo que hacen es, agarran una velocidad, está calculada la velocidad a que tienen que hacerlo, ¿cierto? Una velocidad paralela a la superficie de la Tierra, o sea, tangencial, una cierta velocidad bastante grande, son 28.000 kilómetros por hora esta velocidad, o velocidad tangencial, que es la única velocidad que tienen, y a partir de ahí apagan los motores y se quedan en MRU. Ahí no hay rozamiento, porque a esa altura no hay rozamiento con el aire ni nada. Es como estar en el vacío. Al no haber rozamiento, no hay nada que lo acelere ni lo frene. No es lo mismo que salir de la casa e ir al colegio, por ejemplo. Agarrar tu padre o madre el auto y si agarrás el auto y lo ponés a 60 kilómetros por hora, después no podés apagarlo y decir, llego con esto. No, con el envión no llegás, porque hay rozamiento con el aire, no llegás. Tenés que gastar combustible y obviamente exigir al motor durante todo el tiempo para llegar a destino. Pero si estuviéramos en un escenario ideal sin rozamiento, vos ponés al objeto en una velocidad determinada y luego por inercia llegás, ¿o no? Bueno, en este caso particular, este movimiento no es por inercia. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si ahí no está actuando ninguna fuerza, ¿por qué razón no es un movimiento rectilíneo uniforme? Porque lo que uno debería pensar en ese caso es que el objeto con esa velocidad debería seguir en línea recta, ¿o no? O sea, el objeto debería seguir en línea recta y escaparse por la dirección tangencial, ¿no? O sea, seguir en línea recta, pero no sigue en línea recta porque está la fuerza de gravedad, que a esa altura en la que vuela el transbordador espacial, la fuerza gravitatoria refleja una aceleración de la gravedad de aproximadamente 8,5. Yo las cuentas que yo saqué, o sea, no es 9,8 porque está muy alto, pero no está tan alto tampoco, ¿no? Entonces no es una aceleración de cero, porque muchos dicen, no, aceleración de cero, no es de cero. Bueno, y esa fuerza hace a veces de una llamada fuerza centrípeta que lo va haciendo curvarse instante a instante. Por eso no es un movimiento inercial el movimiento circular uniforme. El único movimiento inercial es el movimiento rectilíneo uniforme. Sin ninguna fuerza, no hubiera ninguna fuerza aplicada, se sostiene por inercia. En cambio, este movimiento para sostenerse requiere de una fuerza. Imagínate una piedra, si una piedra, por ejemplo, la atás con un ladrillo, lo atás con una cuerda, ¿no? Y la empezás a revolear así, pongámosle que empieza a girar en un plano horizontal, ¿no? Va a ver que la cuerda se pone tensa. ¿Por qué se pone tensa la cuerda? Porque vos tenés que hacer una fuerza para adentro, centrípeta, la tensión de la cuerda, porque si no se te va. Se te va. O sea, si se cortara la cuerda en un momento determinado, el cuerpo ahí nomás empieza a moverse con MRU. Y en este caso, si desapareciera la gravedad, que no va a pasar, pero si en un momento determinado desapareciera el planeta Tierra, desapareciera la gravedad, el cuerpo seguiría con esa velocidad constante y ahí sí pasaría a ser de MCU, se convertiría en un MRU. Pero bueno, eso no pasa, obviamente. Y los satélites artificiales y todo lo demás están atados por una cuerda, entre comillas, que es la gravedad. La gravedad, o sea, vuelan a una cierta velocidad y a una cierta altura que les permite una órbita estable. Por la velocidad que traen y con la que son abandonados, tiene una órbita estable. Bueno, eso algo lo hablé la vez pasada. Pero bueno, vamos a Claro, pero volver esas al... dos fuerzas eh, darían como la trayectoria se describe gracias a la fuerza resultante de esas dos, ¿no? No. Acá fuerza hay una Vale, sola. entiendo así. El otro vector es velocidad. Fuerza hay Ah, una perdón. sola. Claro, fuerza hay una sola. Lo que pasa es Vectores, que perdón. la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton que vamos a ver ahora, dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, esta fuerza centrípeta genera una aceleración centrípeta, ¿no? Y cuando vos tenés una velocidad perpendicular a la aceleración, eso lo que significa que la aceleración no lo hace ir más rápido ni más despacio, sino que lo desvía. Vamos a conectarlo un poco con lo que hemos visto antes.
¿Nosotros qué vimos antes? Nosotros lo vimos, por ejemplo, que con una velocidad así, ¿cierto? Vos podés tener, por ejemplo, una aceleración, un móvil tiene una aceleración en la misma dirección y sentido, entonces ese era un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, acelerado, ¿cierto? Un mismo móvil, vamos a poner un punto acá grande, un mismo móvil, teniendo una velocidad y una aceleración, las dos en la misma línea, para acelerado. Y si la aceleración fuera para el otro lado, ¿cierto? Era retardado. Eso estamos acostumbrados, eso ya lo hemos visto. Si vos, por ejemplo, tuvieras así, tendría un movimiento retardado, ¿no? Eso ya lo conocemos bastante bien nosotros, acelerado o retardado. Lo que tenemos en el movimiento circular uniforme, lo que tenemos, y ahora no lo voy a poder cambiar esto, lo que tenemos es una aceleración que no es ni a favor ni en contra, sino es perpendicular a la velocidad, la aceleración, ¿no? Es perpendicular a la velocidad. Entonces, al ser perpendicular a la velocidad, podemos ver que acá hay un ángulo recto, la aceleración no está ni ayudando a la velocidad para que vaya más rápido, ni yendo en contra. O sea, no lo está ni acelerando ni frenando. Entonces uno dice, qué raro, una aceleración que no acelera ni frena. Claro, la aceleración esta no acelera ni frena. ¿Qué hace la aceleración esta? Desvía. Entonces, una fuerza puede hacer varias cosas con un cuerpo. Si un cuerpo se mueve para la derecha, si la fuerza va en la misma dirección y sentido del movimiento, la acelera. Si la fuerza va en la misma dirección, pero sentido opuesto al movimiento, lo frena. Si la fuerza va en una dirección perpendicular al movimiento, lo desvía. Y cuando decimos la fuerza, acá estamos diciendo la aceleración y ahora hablo de la fuerza. Bueno, ¿por qué acá hablaba de la aceleración y ahora hablo de la fuerza? Bueno, van de la mano, ¿o no? Porque esta es una fórmula vectorial, como vamos a ver ahora, y la masa es un escalar positivo, lo cual indica que la aceleración y la fuerza tienen la misma dirección y sentido. Eso ya lo hemos visto cuando vimos vectores. Cuando un vector se lo multiplica por un número real positivo, o sea, por un escalar positivo, se obtiene otro vector en la misma dirección y sentido, con otra escala, con otra unidad, todo lo que quiera, pero en la misma dirección y sentido. Entonces, cuando decimos acá la fuerza, ¿cierto? Si decimos la fuerza o decimos la aceleración, es casi lo mismo en cuanto a la situación, ¿no? Entonces, esta fuerza gravitatoria de la gravedad hace las veces de la fuerza centrípeta que logra hacer girar al cuerpo. Por eso todos los satélites prácticamente están en una órbita, no es que se están cayendo de a poquito se van cayendo, no, no se están cayendo, están en una órbita estable porque fueron dejados o abandonados con una velocidad tal que la fuerza de gravedad a esa altura, que no es la misma que la fuerza de gravedad que hay sobre la superficie de la Tierra, porque la aceleración de la gravedad obviamente es menor que la de la Tierra, pero no es cero, bueno, hace las veces la fuerza necesaria para proveer la aceleración. Y ahí el trabajo es nulo. Sí, porque la fuerza, porque el cuerpo se está desplazando perpendicularmente a la fuerza. Entonces hay un desplazamiento, hay un ángulo de 90 grados entre la fuerza y el desplazamiento, que eso asegura que no hay trabajo. Bueno, volvamos al tema de la velocidad. Dos palabritas más porque si no me voy a ir mucho de tema. Acá está la velocidad, ¿cierto? De un móvil. Bueno, supongamos que yo pongo un vector aceleración ahí, ¿no? Pues depende de lo que pase después, esto podría ser compatible con con varios movimientos curvilíneos, no rectilíneos, sino curvilíneos. Esta aceleración la puedo descomponer, ¿no? Supongamos que descompongo esta aceleración en dos componentes, la voy a hacer acá en verde, las componentes. Una componente vertical y una componente horizontal de esa aceleración, ¿no? Entonces, vos ahora tendrías una componente centrípeta de la aceleración, digamos, y una componente tangencial de la aceleración. ¿Eh? Bueno, entonces la aceleración, bueno, es como que, bueno, supongamos que la línea de puntos, como que la estoy descomponiendo a esa aceleración, ¿no? Entonces, en este caso vos podés tener un movimiento, podrías tener, depende de lo que pase después, pero podría tener un movimiento, ahí está esta aceleración, esta componente de la aceleración te lo desvía y el cuerpo luego de un tiempo puede pasar a estar, pongámosle, vamos a hacer que pase un tiempo largo, podría estar acá, ¿o no? Entonces, por un lado, estás teniendo una aceleración que tiene una componente que la ayuda a la velocidad. Entonces estás teniendo un movimiento acelerado, ¿eh? No circular uniforme, pero podrías tener un movimiento circular uniformemente variado, acelerado, por ejemplo. Y todo depende del ángulo que forme la aceleración, ¿no? O sea, si vos tuvieras acá, bueno,
volviendo a lo que decíamos recién, ahí tendría un movimiento rectilíneo. Esta es la aceleración, la que estoy haciendo ahora en rojo es la aceleración. Rectilíneo uniformemente acelerado. Rectilíneo uniformemente retardado. ¿No? ¿Está bien? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y si no, podríamos tener un movimiento circular uniforme, si la aceleración es totalmente perpendicular a la velocidad, podrías tener un movimiento circular uniformemente acelerado, un movimiento circular uniformemente retardado, y si no, algunos movimientos parabólicos diversos, depende de lo que pase después, pero la idea es que como A y B son dos vectores que están en el mismo plano, la posibilidad de tener un movimiento rectilíneo pasa solamente por el hecho de que la aceleración sea colineal con la velocidad. Colineal significa en la misma dirección. Puede tener la misma dirección o el mismo sentido, sentido opuesto, esos son los movimientos rectilíneos. Cualquier otro movimiento implicaría, digamos, alguna trayectoria curva. A cualquier otro movimiento, cualquier otra variación en la aceleración desvía. Así que bueno, una fuerza puede acelerar, puede frenar o puede desviar, o todo al mismo tiempo. O sea, o todo al mismo tiempo no, o desviar y acelerar, o desviar y frenar.